Bueno, en este video vamos a ver algunos detalles interesantes que tienen que ver con, digamos, el equivalente Thevenin de una fuente de alimentación y que lo vamos a aplicar directamente también en el caso, por ejemplo, de baterías. El mismo concepto es totalmente aplicable a la propia fuente de alimentación, cualquiera del tipo que se trate. Pero le vamos a dar, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos, digamos, con temas de batería, porque eso resulta sumamente interesante y sumamente útil, digamos, en la práctica. Entonces, primero que nada vamos a hacer un repaso rápido del teorema, digamos, de Thevenin y vamos a deducir una fórmula nueva que nos va a permitir calcular la resistencia interna. ¿Por qué calcularla? Porque si bien también la resistencia interna la podemos medir, digamos, no la podemos medir, por ejemplo, con un instrumento como el ómetro, sino que tenemos que hacer mediciones, digamos, de voltaje y en base a eso la podemos calcular directamente. Entonces, acá vamos a representar, digamos, lo que vendría siendo, digamos, una fuente, digamos, una fuente real, donde esto que está acá le llamamos resistencia interna, y esto viene siendo la tensión en circuito abierto. O sea que esto que está acá, por ejemplo, es el equivalente de Thevenin de una fuente de tensión cualquiera o incluso una batería. En el caso, por ejemplo, de una batería, ¿tá?, la resistencia interna representa la resistencia de los materiales internos de la batería y los efectos químicos derivados de ella. Sabemos que nosotros en una batería, por ejemplo, cuando le aplicamos tensión para cargarla, en realidad, digamos, lo que hay es un trabajo, ¿tá?, y lo que hay en definitiva, el trabajo es una acumulación, digamos, o sea, se genera energía en la batería, lo cual es una acumulación, digamos, de trabajo. Cuando nosotros le aplicamos tensión en una batería, digamos, esa tensión, digamos, se transforma luego en un efecto químico dentro de ella que permite el almacenaje, digamos, de carga, ¿tá?, y por lo tanto el almacenaje de energía. Esta fuente de tensión, entonces decíamos que la RI representa la resistencia de los materiales internos de la batería y también los efectos químicos. Cuanto más baja sea esa resistencia interna, que siempre existe de todas maneras, mejor es el estado de la batería y mejor incluso la calidad de la batería. Lo mismo pasa con cualquier otra fuente, digamos, de alimentación, no necesariamente una batería. Acá yo voy a comentar, por ejemplo, una resistencia de carga RL, donde esta resistencia de carga RL sabemos que es todo aquello donde se manda la información, digamos, con la potencia. Si esto fuera una batería de un celular, esto representaría, por ejemplo, el celular conectado, digamos, con la batería. Acá circula una cierta corriente I, ¿de acuerdo? ¿Tá? Y esta corriente I sabemos que esto es igual a la tensión en circuito abierto, VOC, dividido en la resistencia interna más la RL. La tensión, digamos, en circuito abierto, esto es fácil, digamos, de medir. Simplemente conectamos un tester en los terminales de la batería sin nada conectado y ahí medimos la tensión en circuito abierto. Cuando nosotros le conectamos una carga, ¿tá?, ahí va a aparecer una cierta tensión que le vamos a llamar B, en este caso, y esa tensión es la tensión que suministra, por ejemplo, la batería, digamos, bajo carga. Nosotros acá lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar una fórmula que nos permita calcular, digamos, fácilmente la resistencia interna. Entonces, en este caso también podemos decir ya directamente, aplicando la fórmula, por ejemplo, del divisor de tensión, que la tensión B va a ser igual a la tensión en circuito abierto, VOC, por justamente RL sobre RI más RL. ¿Ah? Esto lo sacamos directamente por fórmula del divisor de tensión, ya sabemos que es así, y listo. Ahora acá lo que se trata es de, por ejemplo, calcular la RI. Entonces acá todo este término que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos queda que B por la RI más la RL, por ejemplo, va a ser igual a la tensión en circuito abierto, VOC, por RL. Ahora simplemente aplico propiedad distributiva a este lado, entonces me queda que B por RI más B por RL, esto va a ser igual a VOC por RL. ¿Tá? Ahora simplemente este término que están sumando a este lado pasa para el otro lado restando. Entonces me queda que B por I, B por RI, esto va a ser igual a VOC por RL, voy a eliminar el signo de multiplicación, menos B por RL. Y ahora acá, por ejemplo, hago lo siguiente, tengo B por RI, saco la RL como factor común, entonces me queda que esto es igual a RL por VOC menos la tensión B.
¿tá? Como acá yo lo que quería era despejar RI, simplemente esta B que está multiplicando pasa para este lado dividiendo y finalmente me queda que la resistencia interna, esto va a ser igual a RL por VOC menos la tensión B dividido justamente la tensión B. Entonces acá tengo una fórmula práctica que me permite calcular la resistencia interna de una fuente de alimentación cualquiera, ¿tá? Que esto puede ser una fuente de tensión de cualquier tipo o una batería, ¿tá? Porque lo hicimos directamente sobre el equivalente TBN. Entonces, ahora la utilidad que puede tener esto, por ejemplo, en la práctica, y vamos a poner un pequeño ejemplo ficticio, no quiere decir que está basado en números reales, sino que esto voy a inventar un ejemplo en este caso, pero que va a servir para ilustrar más o menos el concepto de lo que estamos diciendo. Pero bueno, en concreto, la utilidad que tiene esto es que, por ejemplo, a la hora de reparar, por ejemplo, si nosotros trabajamos con baterías, llámese baterías de auto, llámese baterías celulares o cualquier otro tipo, nosotros podemos ir armando una estadística de las baterías de acuerdo al estado de funcionamiento, si la batería funciona bien o funciona mal, y podemos ir viendo los distintos valores de resistencia interna de la batería. Entonces, la ventaja que tiene eso es muy grande porque nosotros, una vez determinada la resistencia interna y comparado con valores anteriores de baterías, por ejemplo, en buen estado, podemos determinar rápidamente si el problema está en el celular o está en la batería. Imaginemos un caso que nos mandan, por ejemplo, un celular, por ejemplo, al taller, y que ese celular lo mandan por otra persona, como pasa habitualmente, y por lo tanto no tenemos datos ninguno de, como no podemos hablar con el cliente, no tenemos datos de lo que dice el cliente, o sea, si, digamos, el estado de la batería en general. Entonces nosotros hacemos este procedimiento que vamos a ver ahora y determinamos la resistencia interna y por lo tanto con eso sabemos directamente el estado más o menos en que está la batería. Incluso, por ejemplo, si nos dijeran, por ejemplo, que el celular que la batería se descarga rápidamente, y sobre todo en un celular bastante bueno, entonces nosotros podríamos determinar fácilmente si se trata de una batería defectuosa, por ejemplo, que aún con poco uso ya se descarga rápidamente, o si el celular tiene, por ejemplo, algún problema interno que provoca justamente que la batería se descargue. Entonces esto es tremendamente útil y sirve mucho en la práctica. Ahora vamos a borrar esto que está acá y vamos a poner un ejemplo cualquiera. Acá, por ejemplo, tengo una batería, por ejemplo, de celular, y esta batería dice, por ejemplo, que el voltaje nominal de funcionamiento de ella, ¿tá? O sea, el voltaje nominal, esto es igual a, por ejemplo, 3,85 volts. ¿Tá? El voltaje de carga, esto es igual en este caso a 4,4 volts. ¿Tá? O sea, eso ya nos da datos importantes también, ¿no? Por ejemplo, el voltaje nominal, o sea, de funcionamiento, o sea, una vez que la batería se cargó, la dejamos descansar unos minutos, la dejamos reposar, el voltaje tiene que estar, si la batería está bien, en 3,85 volts medida en vacío. ¿Tá? Y el voltaje de carga, por ejemplo, al cual se debe cargar la batería, y lo hace seguramente el cargador de celular, es 4,4 volts. ¿Tá? Después vamos a ver más datos que arroja, digamos, el celular. Vamos a suponer que el consumo promedio, digamos, del celular, por ejemplo, es 0,1 A, 100 mA, eso durante el resto del día. Evidentemente que el consumo del celular varía de acuerdo a si está en reposo, o sea, si el celular no lo estamos utilizando para nada, por lo tanto la pantalla está bloqueada y no estamos recibiendo llamadas ni nada por el estilo. Bueno, en ese caso, si bien hay cierta actividad, digamos, dentro del celular también, pero, digamos, el consumo estaría más o menos en el mínimo, ¿verdad? Ahora, si nosotros, por ejemplo, ya recibimos una llamada, por lo tanto estamos utilizando el micrófono, amplificadores de audio, la pantalla está encendida, o tenemos, mejor todavía, una conversación, por ejemplo, una videollamada por WhatsApp, ahí la mayoría de los sistemas digamos, del celular están activos, por lo tanto ahí el consumo es mayor. Entonces vamos a suponer que el consumo promedio durante el día fuera 0,1 A. Por ejemplo, el corriente promedio sería igual a 0,1 A. ¿Tá? Entonces vamos a suponer que nuestra batería la medimos afuera, ¿tá? Sin nada conectado, y luego de ser cargada, evidentemente, nos da un voltaje de 3,85 volts. Ahora vamos a suponer que nosotros la medimos en funcionamiento, ¿tá? La medimos en funcionamiento y el voltaje acá baja, o sea, el voltaje B que se produce, vamos a suponer que el voltaje B baja a B igual a, vamos a ponerle 3,75 volts. ¿Tá?
O sea que en funcionamiento la batería bajó una décima de volt directamente, ¿está? O sea, medida afuera está 3,85 luego de ser cargada, evidentemente. Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos todos los datos necesarios, por ejemplo, para calcular la resistencia interna. Lo primero, el paso previo que tenemos que hacer es calcular, por ejemplo, la RL. ¿tá? En este caso, la RL vendría siendo, digamos, si sabemos que acá hay un consumo 0,1 A y el voltaje en funcionamiento son 3,75 volts, quería que la RL sería igual a 3,75 volts, ¿tá? El voltaje medido sobre el celular sobre el consumo promedio, o sea, 0,1 A. Entonces eso nos da una medida de la resistencia de carga. Perdón, voy a buscar la calculadora que no la tengo acá. Un segundito. Perdón, ya me pasó. Bueno, entonces ahora tenemos lo siguiente. Tenemos 3,75 volts dividido 0,1 ampere, 37,5 ohm. 37,5 ohm. Quiere decir que esta resistencia representa al celular. O sea, el celular se comporta eléctricamente con una resistencia de 37,5 ohm promedio, ¿tá? Promedio, ese es el valor promedio. Entonces, ahora tenemos todos los elementos para calcular la resistencia interna. Entonces, la resistencia interna, aplicamos aquella fórmula que está acá, que está allá, sería igual a 37,5 ohms por la tensión en vacío, que sería 3,85 volts, menos la tensión luego de ponerlo en funcionamiento, o sea, 3,75 volts, dividido la tensión, digamos, en funcionamiento, o sea, 3,75 volts. Así que acá tenemos 0,1 dividido 3,75 por 37,5. Esto daría una resistencia interna igual a 1 ohm. La verdad que no lo planifiqué y de un número redondito bastante interesante. ¿tá? O sea que la resistencia interna de nuestro celular sería 1 ohm. ¿tá? Y la resistencia de carga, o sea el consumo del celular, representa una resistencia de, decíamos, 37,5 ohm. Lo bueno que tiene esto es que con un par de mediciones, o sea, midiendo el voltaje solo sobre la batería, sin nada conectado, y luego midiendo el voltaje con una carga de un valor determinado, nosotros podemos determinar la resistencia interna. Nosotros acá lo que podemos hacer en el taller es tener una resistencia de un valor lo más cercano a este. Ustedes pueden repetir los cálculos con otro valor, por ejemplo. Por ejemplo, un valor cercano a este serían, hay resistencias de 36 ohm, por ejemplo, o si no, sería 39, los dos están a la misma distancia, ¿tá? O sea, un ohm y medio un ohm y medio de distancia del valor que nos está dando acá. Entonces, con cualquiera de esos valores de serie, 36 o 39, podemos hacer estos cálculos, todos estos cálculos. Calculamos acá, primero tenemos que determinar el valor de la RL, ¿tá? O directamente ponemos este valor de resistencia y ahí calculamos la resistencia interna celular. Entonces nosotros podemos ir anotando los valores que va dando en distintos celulares. Entonces vamos a encontrar baterías que una vez que se van agotando, que se van deteriorando, siempre va a pasar que la resistencia interna va a ir aumentando por encima de 1 ohm. Si nosotros hacemos estas simples mediciones, hacemos el cálculo, nos da de repente una resistencia de 3 ohm, de repente ya directamente ese celular, esa batería, perdón, está en mal estado. Entonces es cuestión de trabajar un poco, hacer, digamos, una planillita con esto, ir anotando valores, y eso nos permite, en base a esa experiencia que vamos generando, determinar, por ejemplo, si el problema está en la batería o en el celular. Imaginemos que nosotros ya hicimos varios cálculos, varias pruebas con esto, y siempre en determinado modelo de batería, por ejemplo esta, miren que esto es un ejemplo ficticio, ¿no? Digo, por las marcas, ¿no? Y todo eso, no estoy diciendo que la resistencia de esta vale tanto. Entonces, imaginemos que la resistencia siempre nos da un valor de 1 ohm aproximadamente. Luego entra otro igual con la misma batería y de repente nos da una resistencia de 3 ohm. Bueno, entonces esa batería está en mal estado. Quiere decir que si el celular se descarga la batería rápidamente es porque la batería está en mal estado. Ahora, imaginemos otro caso, que de repente la carga de la batería dura poco en el celular y sin embargo la resistencia interna está bien, está dentro del valor típico que sería, por ejemplo, 1 ohm.
Entonces, si el celular, la carga de la batería dura poco y la resistencia interna la medimos y nos da el mismo valor de siempre, aproximadamente 1 ohm, quiere decir que el celular tiene algún problema interno, hay un consumo extra adentro que nos está, digamos, provocando una descarga. Ese consumo puede tener distintas causas, eso habría que estudiarlo, habría que verlo, hasta podría ser, por ejemplo, un celular, digamos, que tiene un poco de salitre adentro, hasta cerca del conector de carga, por ejemplo, podría ser algo así, y eso provoca un consumo extra que descarga la batería. No vamos a entrar en eso porque no se trata de eso el video. Pero acá tenemos, digamos, un parámetro bastante interesante, digamos, de cómo, digamos, diagnosticar fácilmente problemas con la batería y nos da una mejor comprensión de cómo funciona esto. Incluso también ustedes pueden calcular, por ejemplo, con distintos valores, digamos, de RL y, o sea, el voltaje B, acá lo pueden determinar de esta manera, ¿no? Si ponen otro valor de resistencia, el voltaje B, una vez que saben el valor de la resistencia interna, yo tengo que el valor B va a ser igual a la tensión en circuito abierto menos la resistencia interna por la corriente I. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es útil porque nos permite en ese caso calcular el valor de la tensión medida si nosotros ponemos otro valor de resistencia y ya conocemos la resistencia interna. Es aplicar esa fórmula y listo, y ningún otro problema más. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, este video lo vamos a dejar acá y después vamos a hacer un pequeño complemento sobre el celular.